sean todos al segundo capítulo de este especial de Politics con JJ Rendón, asesor, consultor y estratega político. Fíjate, JJ, en 1986, Joseph Napolitan presentó una ponencia en la 19ª conferencia anual de la Asociación Internacional de Asesores Políticos. La ponencia tuvo por título 100 cosas que ha aprendido en 30 años de trabajo como asesor de campañas electorales. Y una vez transcrita, la ponencia se convirtió en un texto fundamental para todo aquel que quiera dedicarse a la consultoría política. Hoy queremos reproducir el espíritu de esa ponencia de Napolitan, que como mencioné en el primer capítulo, es considerado por muchos el padre de la consultoría política. Y por eso, en esta segunda entrega, vamos a examinar aquello que JJ Rendón ha aprendido en sus más de 30 años de experiencia en el mundo de la comunicación política y de las campañas electorales. JJ, primera pregunta. ¿Sigue siendo la estrategia lo más importante en una campaña electoral? Sigue siendo lo más importante no solamente en las campañas, sino también en las políticas públicas, en lo que llaman comunicación de gobierno, uno le dice marketing político, otro le dicen politing, y en el manejo de crisis. Yo no creo que se pueda articular ninguna acción concreta que tenga resultados efectivos si no puede ser medible y no está en el papel. O sea, estrategia que no está en el papel no existe y sin estrategia no hay, para mi gusto, nada. Es como volar sin plan de vuelo, es como navegar sin destino alguno, sin puerto seguro. Entonces, sí, creo que tiene razón Napolitan. Por cierto, hay dos textos más de Napolitan, uno de ellos que me gustaría recomendárselo más bien a los políticos, que es un texto de creo que 21 puntos que dice cómo usar bien a un consultor político. Que para aquellos que contratan y quieren ayuda y de pronto se debería leerse ese documento. De los 100 puntos de Napolitan, yo te diría que más del 80% de ellos siguen estando vigentes. Por supuesto, versionados a redes sociales, incluyendo nuevas tecnologías y cosas. Pero Napolitan era un visionario en este tema y creo que hay muy pocos puntos que no están vigentes hoy. En el mundo de la asesoría política, uno tiene que estar muy pendiente de las encuestas, tiene que estar familiarizado con las herramientas de interpretación estadística y por lo tanto hay algo científico ahí. Y al mismo tiempo uno tiene que saber diseñar mensajes políticos que sean atractivos. Así que también hay un componente estético. ¿La consultoría política es más ciencia que arte o viceversa? Creo que hay una primera, o sea, no hay nada más humano que la política. Ahí es donde ves todas las virtudes y todas las miserias humanas a su máxima expresión. Por lo tanto, digamos, no medir o no tratar de usar la metodología científica es ingenuo. Tanto los grupos de enfoque, los análisis de contenido, el análisis de discurso, el análisis situacional, el análisis de la agenda mediática, las encuestas, los grupos de enfoque, todo eso hay que hacerlo. Mucha gente se reduce a la encuesta de carrera a caballo, de preguntas muy elementales, o a grupos de enfoque hechos en condiciones donde la gente no se expresa adecuadamente, o con metodologías que ya están caducas, o no hacen análisis de otras agendas. Por ejemplo, la agenda de los medios tienen una agenda propia hoy. O sea, uno podría pensar que la agenda de los medios representa lo que sus audiencias quieren, y en la realidad hoy muchas agendas de muchos medios representan lo que los dueños o los directivos o los influencers de esos medios quisieran imponer a la agenda pública. A veces lo logran, a veces no. Pero da la sensación cuando uno ve o escucha o lee ciertos medios que la gente está en cierto plan y en la realidad no siempre eso se corresponde con lo que está pasando abajo. Entonces, y lo que dices tú de la parte, digamos, artística, intuitiva, creativa, yo creo que en este caso, como te decía en el capítulo anterior, esto es una creatividad utilitaria, es una creatividad pragmática, es una creatividad que busca lograr objetivos. O
Entonces, a diferencia de la creatividad, digamos, pura, que es una expresión del ser, de una motivación, de una inspiración, esta creatividad debe responder a los objetivos que plantea la estrategia a partir del diagnóstico que hace con los estudios. Entonces, es una creatividad que tiene limitaciones y las limitaciones, más que en la forma, es en para qué. O sea, si vas a hacer algo, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Y qué pretendes lograr con eso? ¿En cuánto tiempo pretendes lograr ese objetivo? A diferencia de la publicidad comercial, aquí hay una fecha, Alejandro. O sea, hay una fecha que es el día de la elección, o el final del gobierno, o la toma de posesión, o un tiempo en el que tú sabes que si no resuelves cierta crisis, se te va el poder de las manos. Entonces, esa necesidad implica un alto grado de pragmatismo. Entonces, yo tengo la tendencia quizá a pensar que todo lo que sea objetivo o metodológico, técnico, resuelve un poco el tema transcultural. O sea, cuando la gente dice, no, pero mi país es diferente, mi cultura es distinta. Sí, 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 tú cantas distinto, hablas distinto, comes distinto, bailas distinto, sí, pero al final hay unas formas de medir esos sentimientos que trascienden la intuición o el sesgo producto de la aldea que te inhibe ver la realidad. Entonces muchos políticos rechazan los estudios porque les dicen cosas que no quieren escuchar y otros se dejan llevar demasiado por los estudios, porque además hay un problema, que los estudios no solamente son importantes, sino también es importante quién los lee y cómo los lee. Una misma situación alguien la puede ver como un problema, otro la puede ver como una oportunidad. Entonces, las herramientas que tenga en la mente, en su preparación, un estratega, y su capacidad de ver más allá de los números, es la que eventualmente permite una estrategia que sea victoriosa. Tu desempeño en México comenzó con una carta que enviaste a un dirigente del PRI, es decir, el Partido Revolucionario Institucional, augurando que su organización iba a perder las elecciones presidenciales de 1999. El 2000. De 2000, perdón. Y en efecto fue así. El ganador resultó ser Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, lo cual puso fin a casi un siglo de hegemonía del PRI en la política mexicana. ¿Qué fue lo que te llevó a vaticinar el fin de lo que Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta? Bueno, muchas cosas. O sea, hablar del PRI es como hablar de la Revolución China o hablar de la Revolución Francesa. O sea, es un tema complejo. Sin embargo, voy a hacer el mejor ejercicio de eso. En ese memo, yo le decía al candidato del momento, que era Francisco Labastida, con quien después desarrolló una gran amistad y todavía le tengo mucho aprecio, no nos hablamos con frecuencia, pero es una persona que admiro, respeto y le tengo cariño. Sí. De las cosas que decía ahí, una era que existen tres tipos de campañas en general electorales. Las campañas de cambio radical, donde tú quieres quitar algo para poner algo nuevo. Las campañas donde en alguna medida lo que se plantea es una renovación, es decir, que se quede lo que de bueno hay y que se elimine lo malo y que se, digamos, generen cosas nuevas que hacen falta. Sí, reformismo. Sí, una reforma, renovación, etc. Y las campañas de continuidad. Tú no puedes hacer campañas desde un partido en el poder que no planteen la continuidad. Porque en el momento que tú te vuelves crítico de donde vienes, con exceso, digamos que alienas a tu propio electorado. Esa campaña arrancó con algo que se llamaba el nuevo PRI. Número dos, tú para ganar una elección te la tienes que creer tú primero. Si tú no te la crees, si te ves blando, si te ves confuso, si el mensaje no tiene claro, es probable que pierdas. Y comparativamente, si Fox era un candidato nuevo, venía de la empresa privada, etc., parecía, y sigue siendo, si tú lo oyes hablar hoy, una persona imponente, creíble, convencido de lo que dice. Eso es un valor. La tercera es el desgaste natural. O sea, contrario a lo que la gente piensa, que es que el PRI estuvo, como dice Vargas Llosa en su libro, gobernando 72 años, casi un siglo. En realidad, en el PRI había muchos PRI.
Había PRI de centro, PRI de centro izquierda, PRI de centro derecha, PRI de extrema derecha. Y entonces se volvió como un embudo donde las cosas, digamos, ocurrían. En ese proceso, me acuerdo mucho de una persona, un mexicano muy, muy de estos viejos sabios, que me explicó, y con esto termino la respuesta, la teoría del ascensor. Y la teoría del ascensor es la siguiente: cada 5 años, una gente que está en el poder baja y otra gente que asume el poder sube al poder. Eso permite que el partido o que la estructura se mantenga competitiva. Y los que bajaron dejan que los que están arriba gobiernen y lo dejan quieto. No intervienen, no afectan lo que los otros están haciendo. El PRI se daña en el momento que suben 10 personas y después bajan 3. Y algunos se perpetúan en el poder. Entonces las generaciones que vienen atrás, que al menos que las opriman, como el caso venezolano. O sea, si tú ves, nosotros pronto vamos a entrar a una gerontocracia. Porque todos los tipos que están en el poder en Venezuela, ilegítimamente, espuriamente, totalitariamente, hoy son los mismos que estuvieron en los vínculos de poder y se cambian de cargos, se cambian de ministerios, etc. Eso abajo lo que genera es un gran descontento, que toma tiempo, generaciones. Entonces las generaciones de relevo fueron buscando espacios, inventaron el PRD, crearon el PAN, y tarde o temprano eso iba a tener... Y por último, hubo una campaña negativa muy fuerte contra el PRI que todavía permanece, porque el PRI no había hecho nada. Y es ridículo porque cuando tú vas a México, si has ido, todo lo que tú veas más o menos grande lo hizo el PRI. Las carreteras, el seguro social, los hospitales, todo. Pero los casos de corrupción fueron destacados de manera tan grande y fueron tan escandalosos. El sistema igual pasó en Venezuela, que no hubo 72 años, sino 45, 40. Y de esos años no supimos explicar a la gente, digamos, los logros. Y todo quedó, en alguna medida, en la Cuarta República como que era corrupta y fea y mala y que todo era una porquería. Los pueblos se montan en eso. Y la necesidad de la gente de cambiar. Pues un candidato como Colosio, por ejemplo, que votaron, hubiera tenido muchísimo más chance, pero tarde o temprano las sociedades son como un péndulo, sobre todo las sociedades democráticas, donde hay unos gobiernos más hacia un lado, que venden unos valores, la gente los prueba, obtiene algunos beneficios, se cansa de eso y después, tira hacia el otro lado. Si los partidos son democráticos y son relativamente respetuosos de las instituciones, como el caso de hace años con el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que no creo que eso esté pasando ahorita, pero si eso es así, una democracia puede durar 400 años haciendo ese balance. Entonces, el caso de México fue muy raro porque estuvo desbalanceado durante 72 años, pero te repito, al contrario de lo que la gente piensa de el PRI 72, ahí hubo muchos PRI en esos 72 años. Bueno que has hecho en un momento la analogía con Venezuela, porque eso va a mi próxima pregunta. En 2004 tú denunciaste fraude en el referéndum revocatorio presidencial que hubo en ese año. ¿Con qué evidencia contaste para estar tan seguro de tu denuncia? Yo tuve acceso a las actas de votación, revisando las actas, digamos muchísimas actas, me di cuenta que había un patrón numérico, no general, en cada mesa era distinto, donde tú tenías un número de votantes, digamos, distintos por mesa y tenías un límite al cual podías votar contra la posición de Chávez. Entonces, había mesas donde tenías 800 electores y no 133. Aquí tenías 1200 electores, no 133 del no. Y aquí 2000 electores, 133. Y aquí tenías 1750 y tenías 128. Entonces me di cuenta que había un patrón donde cuando no llegaba al límite el número siempre era inferior. Verificamos que ese patrón era distinto por mesa, por centro electoral, por estado, por ciudad, y basado en esas actas
y a otras teorías de por qué eso pasó, y que es básicamente un software, más que un hackeo, era un software que hacía eso, o que agarraba la data que venía, la transformaba, le asignaba el tope, y eso era lo que llegaba. 2 años después, analistas del World War Journal of Statistics dijeron que eso había sido así, que los patrones numéricos del referéndum revocatorio 2004 no representaban un resultado natural electoral, que era totalmente antiprobabilístico de que eso hubiera ocurrido de una manera espontánea, y que los análisis del flujo de información, de si las máquinas estaban prendidas o no estaban prendidas antes o después de que pero sobre todo antes de que se votara, durante la votación, antes de la transmisión, las máquinas estuvieron encendidas todo el tiempo, y hay un análisis del tránsito de data durante todo el día entre el Centro Electoral de la CanTV y el Consejo Nacional Electoral. Entonces, claro, técnicamente ese fraude quedó con mucha posterioridad demostrado, pero ya, por supuesto, demasiado tarde. Nunca supimos hacer nada para frenarlo, y ese fue el origen de mi primera etapa. Yo me fui en el 2000 ¿cómo se llama esto? Exportado por trabajo. Después del 2004, con las amenazas de muerte que recibía el régimen, a partir de eso me tocó el autoexilio, que me duró hasta el 2013, que terminé exiliando. Pero me volví un activista contra el voto electrónico, Alejandro. Yo soy hoy contrario a cualquier cosa que no sea el papelito y que lo cuentas y que sea personal. Esa cosa de voto a domicilio y voto por la web y voto por aplicaciones, yo estoy contento para los likes de un producto de Amazon. Pero el tema del voto es tan importante que para que la institución esté tranquila y la gente se sienta legítima, tiene que ser lo más transparente posible. Y nada más transparente que registro electoral correcto, con identificación correcta, con un voto por persona, sin ayuda de nadie, personal y directo, presencial, y con conteo manual. Hay países como Colombia donde eso es así, y los resultados los tienes a las 7 de la noche. Después tiene el segundo boletín a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, sabe quién es el presidente. Países centroamericanos tienen voto manual y tienen resultados a las 9 de la noche. Entonces ese cuento de que nosotros tenemos el mejor sistema electoral del planeta, blindado, no sé qué, ahora, recientemente acaba de salir la gente de Farmatic con un descaro insólito a decir, el año pasado en la elección de Maduro, por cosas de software y tal, y manipulación del sistema, metimos 2 milloncitos más de votos. Bueno, ve tú a saber si es que no les pagaron, si no les quedaron bien, qué pelea tuvieron. Pero este fraude lo vienen haciendo desde el 2004. Hablando de resultados electorales, a ver, Trump, el Brexit, el plebiscito por el acuerdo de paz en Colombia, ¿por qué recientemente ha habido tantos resultados comiciales que desafían las encuestas? Bueno, digamos, en tu pregunta tienes 2 o 3 distintas explicaciones. La primera es que hay preguntas o situaciones donde la gente siente vergüenza de decir la verdad. Claro, Alejandro, hay maneras de hacer la pregunta donde la gente contestaría la verdad. Y se da en el caso de temas éticos. O sea, si tú le preguntas a una persona si desconectaría a un familiar presente con nombre y apellido, porque no cree que se va a recuperar de un coma, y que gasta mucho dinero en los hospitales, no sé qué, que si eso es lo más conveniente, el 99% va a decir que no. Pero si le pones el caso de una persona hipotética y le dices, mira, en el caso de una persona que estuviera pasando, ¿tú crees que es muy probable que esa opinión varíe sustancialmente? Entonces, hay candidatos donde la gente como que no se siente cómoda. Eso pasó con Chávez en el 98. O posturas públicas como el Brexit, donde tú no estás tan seguro de quererle decir a nadie, ni siquiera al encuestador, que tú estás a favor o en contra de algo. Entonces, si el encuestador no sabe aislar que ese es un tema de voto vergonzante o de opinión vergonzante o de opinión oculta a través de otras metodologías, toda credibilidad que le deja ese número es errada. Respuesta número 1. Respuesta número 2. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, si tú tienes
sobremuestra en estados con mucha población como Nueva York y California, es muy probable que tengas más porcentaje de voto demócrata y que tú sientas que vas a ganar el voto popular, como de hecho pasó. Entonces Hillary Clinton ganó el voto popular y perdió la elección. Porque, otra vez, la gente no entiende por qué existe el Electoral College, el colegio electoral, y existe para darle representatividad a los espacios, a los estados pequeños. Porque si solamente se votara voto popular, tú harías lo que hice yo en la campaña 93 en Caldera, que ganamos Caracas de Zulia y un estado pequeño y ganamos la elección presidencial. Eso que se vale todavía hoy en Venezuela, todavía hoy en Colombia, es perjudicial, que no pasa si te das cuenta de las elecciones de Senado y de diputados que tratan de ser más representativos. El colegio electoral le da chance a estados pequeños de que los grandes no se los devoren electoralmente. Y número 3 es la lectura, Alejandro. Las encuestas no, yo lo he dicho 500 veces y la gente sigue, nunca fueron diseñadas como predictores. Las encuestas no predicen nada. Te hacen un corte en el tiempo y pasan millones de cosas después, que son los actores, los estrategas, los que están trabajando en las campañas, los que saben qué pasó, qué les afectó, porque son los que van haciendo la medición de cada factor. En términos generales, cuando una encuestadora dice yo fui la más acertada la vez pasada, mira, un reloj parado da la hora bien 2 veces al día. Entonces, los medios y los mismos encuestadores han cometido el error de decirle a su audiencia y a los medios y a la gente, yo la pegué, yo no la pegué. Realmente para eso no son las encuestas. Las encuestas son valiosas como corte, como información en el tiempo o incluso como información en movimiento, pero no garantizan como método único el resultado electoral. Las elecciones en estos casos son multifactoriales. ¿Quién tiene la mejor maquinaria? ¿Quién tiene la mayor estructura? ¿Quién está más motivado? Si hay lo que te dije, el voto oculto vergonzante. ¿Cuáles son los objetivos de cada quien? O sea, tú puedes prever que tú estás mal 10 puntos abajo en las encuestas 3 meses antes. A mí eso no me preocupa. Yo he estado en elecciones 15 puntos abajo 45 días antes de la elección y ha terminado 70-30 a favor nuestro. ¿Por qué? Porque aguantamos todos los recursos para los últimos 45 días. El otro se los gastó, estaba feliz, rimbombante, pensando que ya ganó, y tiras el último envión los últimos 30-45 días. Tan sobrecogedor que el otro no reacciona y la opinión pública, lamentablemente, digamos, pero así es bastante maleable. O sea, hoy están hablando de una cosa, están a favor de una cosa y mañana pasan 2 o 3 cosas y cambian a otra cosa radicalmente opuesta. Entonces, si eso es así y pasa de manera natural, imagínate cuando está ahí estrategia detrás de eso. ¿Han perdido las encuestas importancia ante el surgimiento de otras herramientas como por ejemplo los Big Data? No creo. Son 2 cosas diferentes y se usan diferentes. Nosotros tenemos, yo veo el Big Data como un ejercicio de simplificación de mucha información. No lo veo como un método que sustituye a otra cosa. Ni tampoco creo, por ejemplo, que las encuestas en línea sustituyan la medición tradicional. Ni creo que las encuestas telefónicas sustituyen la encuesta presencial. Ni creo tampoco que las encuestas por correo. O sea, cada una tiene márgenes de error, tipos de muestreo. Hay unas técnicas, hay libros de eso, de cuáles son los tipos de muestra. Entonces, las muestras probabilísticas estratificadas presenciales tienen más posibilidades de tener menos error que las muestras que tú haces abajo en tu casa, que es una muestra que se llama por conveniencia. Entonces, cualquier persona que haga lo que tú haces, a mí me parece insólito cómo los medios comparan encuestas con diferentes muestras hechas por diferentes gentes y las ponen como una línea. Encuesta de ABC, encuesta de Fox, encuesta de CNN. Perdóname, son muestras diferentes, preguntas diferentes, no puedes compararlas. Metodologías distintas. Y lo dicen, además, se dan el lujo de ponerlo. Encuesta presencial, encuesta telefónica, encuesta de la Universidad de Michigan, qué sé yo.
No, la única manera de poder comparar es la misma muestra, con la misma técnica y el mismo tipo de estilo de muestreo y la misma pregunta incluso. Y entonces sí las puedes comparar. Entonces hay mucha ignorancia, tanto en la lectura como en la exposición, y mucho interés malsano de usar la encuesta como una forma de manipular la opinión pública, lo cual se usa mucho en campaña y se vale, pero estamos claros que no es una medición de verdad. ¿Dirías que la personalidad de los candidatos ha desplazado a la maquinaria de los partidos? No, yo creo que otra vez lo que te decía, yo creo que la maquinaria es un factor y la personalidad es un factor. Yo creo que sería superficial pensar, por ejemplo, que la personalidad de un tipo como Trump llegó al poder solamente a punta de nivel de conocimiento del programa que hizo, discurso, mensaje, escénica, teatralidad y lo que tú quieras. No, tuvo que hacer prácticamente tomar la estructura previa del Partido Republicano y potenciarla con lo que pudo aportarle él y entonces queda una estructura nueva. En el caso, por eso la gente quiere primaria, por eso la gente piensa que es mejor lanzarse por un partido establecido que de independiente, porque hay una historia, hay una estructura que está ahí, que el partido en alguna medida es lo que le ofrece a los líderes que quieren inscribirse en su partido. Si un partido no tiene estructura, ¿para qué quieren estar ahí? Entonces sí, la personalidad es importante, pero yo he ganado elecciones con candidatos que tenían una personalidad poco atractiva, la verdad. Y Dijo, bien, ¿ah? sí, en una frase que sintetiza el pragmatismo anglosajón, Napolitán dijo que lo que funciona hay que seguir usándolo hasta que deja de hacerlo. Eh, ¿Cuáles son las cosas de la vieja política que conviene conservar? Creo que ya tú acabas de mencionar algunas. Uh-huh. Yo creo que, fíjate, Napolitán también dice en ese libro que tienes que tener cuidado con lo que transfieres de una campaña a otra campaña. ¿Qué quiere decir? Que si tú haces una campaña en Colombia o en donde sea y crees que porque hiciste y te fue bien ahí, tú puedes pasar la creatividad o los comerciales o lo que sea a otra cultura, eso lo puedes hacer solamente sobrevive el 10% del producto final. Sin embargo, el método a través del cual tú te aproximas a las elecciones, cómo hacer la muestra, cómo hacer las preguntas, cómo las lees, cómo mantiene la estructura, cómo la motiva, cómo entrenas al candidato para los debates y para los medios, todas esas técnicas eh, prevalecen en el tiempo y deben prevalecer y son transculturales, o sea, no importa qué país estés, no importa qué candidato sea, no importa qué partido sea, las técnicas como metodología deben ser aplicadas de manera general. Yo creo, como te decía hace rato, que se van montando cosas nuevas. Entonces aparece la neuromarketing. Bueno, entonces vamos a aprender. Yo estudié neuromarketing para entender cómo era. Sigo pensando que no está desarrollado todavía lo suficiente. Sigo pensando que es lento y que es enredado. Cuando se termine de desarrollar, a lo mejor lo uso. Pero si yo te pongo hoy un discurso de mi candidato, un debate entre dos candidatos, y la interpretación no es fidedigna, es decir, que las ondas cerebrales o las zonas del cerebro que se activan no necesariamente corresponden a ciertas emociones, pues todavía eso no está claro. Y yo voy a tomar decisiones sobre algo así que no está claro, probablemente no le haga caso. O lo tome como una referencia colateral, no lo tome tan firme como otros métodos. Entonces, yo siempre, mira, vale, ayer discutía yo con gente sobre esta cosa que llaman la nueva normalidad. ¿Y cuántos años tienes tú? 28. 28. Yo les contaba, por ejemplo, cómo en los 80 se habló del SIDA y de la pandemia del siglo y que cuando llegara el año 2000 la mitad de la población mundial iba a tener SIDA y tal. Bueno, yo te reto que tú busques los índices de natalidad de esa época hasta ahorita y veas los cambios que hubo. Probablemente tu generación, o la generación un poquito más adulta, más grande que tú, sea una generación que creció con miedo en su sexualidad, bajo la premisa de que era un origen de algo que te podía morir. La generación mía le tocó adaptarse.
O sea, veníamos de un relax donde lo más importante en ese momento era no embarazar a alguien, Ujú. pero de resto ni siquiera había proliferación de otras enfermedades en los 70 y en los 80. Hoy son muy comunes. Tiene que ver con la manera también más liberal como la gente se manifiesta. Está bien. Entonces, hubo algunos pequeños cambios, pero la gente siguió teniendo sexo, la gente siguió casándose, siguió enamorándose, siguió teniendo hijos. Yo creo que sí habrá cambios con el teletrabajo, algunas cosas se reacomodarán, pero al final vivimos la peste negra, la peste bubónica, las 7 plagas, las 10 plagas bíblicas. O sea, al final, la gente es humana. Y para un consultor político, como decía un filósofo, decía, filósofo soy y nada humano me es ajeno. Entonces, los estrategas tienen que entender que al margen de las nuevas metodologías, de las redes, de lo que aparezca, la condición humana siempre va a estar ahí. Sus miedos, sus temores, sus angustias, sus amores, sus deseos, sus aspiraciones, sus ilusiones. Y es a eso a lo que hay que apelar. Para bien o para mal, ¿en qué ha cambiado el comportamiento de los electores en los más de 30 años que tienes desempeñando como consultor político? Bueno, así bien te digo que hay unas cosas generales, sentimientos macros, lo que llaman universales, eh, y hay como unos arquetipos que permanecen en el tiempo. También hay cosas como que van modificándose, productos de fenómenos, por ejemplo, tecnológicos. Ujú. La generación millennial, perdón, es una generación sumamente impaciente, que tiene menos afecto por el libro físico y más afecto hacia el resumen o el libro digital, ¿me explico? Sí. Y quiere cosas en 140, 120 caracteres, no le gustan los videos largos, es muy impaciente. De hecho, si tú ves cuánto dura un video de TikTok, Muy poco, sí, en efecto. eso, cuánto dura el más largo que son los de Instagram, y todavía te da la opción, si quieres que dure 3 minutos, tienes que darle ver en Instagram TV, ¿vale? Tienes que Ujú. darle para poderlo ver los 3 minutos. Entonces, esa impaciencia, esa falta de estructura, de saber los pasos para lograr un objetivo. O sea, los millennials son, yo quiero vivir feliz, quiero vivir en paz, quiero comer sano, quiero respetar la naturaleza, el medio ambiente, no sé, ajá, y voy a viajar por el mundo, no usar, andar en bicicleta, todo eso está maravilloso. ¿Y cómo paga la luz? No sé. ¿Y cómo vas a pagar? No, es que yo voy a viajar. ¿Cómo vas a viajar? O sea, ¿dónde te vas a quedar? ¿Cómo es eso? Entonces, la diferenciación entre el objetivo y el sueño genera, y la no saber cómo lograrlo, y la impaciencia genera una gran frustración. Entonces, comunicarse con público, este público naciente, Sí. es complicado, porque hay que buscar formatos que les lleguen a ellos, con explicaciones muy sencillas. Incluso cada vez que tratas de elaborar más de la cuenta para explicarle hechos históricos, por ejemplo, como el marxismo o el daño que le ha hecho el comunismo al mundo, más que cualquier pandemia y cualquier guerra y la sumatoria de todas las pandemias y las guerras juntas, no les interesa. Viven muy en el presente y muy en el futuro inmediato. Entonces, digamos que el cambio de la comunicación electoral, más que ver con el cambio del electorado, tiene que ver con los cambios sociales, generacionales y tecnológicos del momento. Ok. O muchas feministas, por ejemplo, que dicen, no, nosotros logramos todas estas reivindicaciones, producto de nuestras luchas. Sí, pero también gracias al tampón, a la toalla sanitaria, al microondas, al lavaplatos, por ejemplo, a la posibilidad de prever el embarazo, y eso te dio un tiempo libre que te permitió entonces ser más independiente al margen de las reivindicaciones que peleaste. Entonces, Sí. nos toca a los estrategas constantemente no solamente estudiar, sino leer lo que leen, escuchar lo que escuchan, para tratar de entender. No es fácil. Claro. Es una generación complicada. Em, ¿En qué cuán importante es el recurso del rumor en tu estrategia de comunicaciones y en qué se diferencia ese recurso de las técnicas de desinformación más conocidas?
Yo creo que ha habido siempre una especie de estigmatización con el tema del rumor. Yo creo que lo han usado para tratar de afectar mi carrera, la verdad no lo han logrado, pero han hecho muchos intentos, o sea, han dado duro al tema. El rumor, conceptualmente, es, olvídate una técnica, una situación social donde se transmite información de boca a boca, verificada o no. No quiere decir que tiene que ser mentira. Muchos rumores terminan siendo verdad. Muchos rumores tienen componentes de verdad que no están difundidos por los medios tradicionales. ¿Me expliqué? Entonces, a veces a los periodistas les llega una nota, él todavía no la quiere o no corresponde a su agenda o no le parece importante, la gente empieza a hablar del tema y muchas veces la prensa termina tomando el tema cuando ya el tema está, como digamos, trendy. Ajá. El rumor es parte de la condición humana. Tú no puedes prohibir que la gente hable y no entender cómo la gente habla, por qué habla más de una cosa y menos de otra, cómo se transmite ese contenido verbal, cómo se deteriora en el proceso, cómo se refuerza, cómo se hace que sea memorable y cómo se hace que la gente actúe en función de esa información. No estudiar eso a mí me parece irresponsable. Porque hoy, con todo el problema que tú nombrabas hace rato de la atomización, etcétera, el entendimiento de la comunicación informal, entre comillas, o no institucionalizada, como el rumor, es clave, inclusive en lugares totalitarios como Venezuela, porque es lo único que te queda al final. Entonces, no usar eso y pretender que con las redes o los medios convencionales es lo único que vas a poder llegar a la gente, imagínate lo que va a pasar en Hong Kong, horrible. Entonces, el rumor, para mí, es la técnica, es una situación social que puede ser usada como técnica, que da resultados y que al poder le molesta mucho. Porque no puede cortarte la señal, porque no te puede censurar, porque a veces ni siquiera te puede contestar o no te puede frenar que emitas algo. La segunda parte de tu pregunta. Si tú usas esa técnica, lo cual a mí me sigue pareciendo válida como cualquier otra, no Ok. estudiarla me parece irresponsable, tanto para hacer como para contrarrestar como para entender. Tienen que decir cosas que sean verdad, que sean sustentadas. Porque al final el rumor lo digiere la sociedad, de la calle pasa a las redes, de las redes pasa a los blogs, de los blogs a los YouTube, de los YouTube al medio tradicional y al final, en un periodo determinado, se vuelve conocimiento público formalmente aceptado. Entonces, Ujú. podrían decir los medios convencionales que a ellos les molesta que ustedes, los youtubers, no pasen por la sala de edición de ellos. Bueno, eso es lo que les molesta hoy. Por eso no terminan de darle el peso a los medios digitales. Siempre los desprecian, porque son libres, ¿no? ¿Ah? Porque son ágiles, porque son baratos, rápidos, porque no tienen esa carga burocrática. Lo mismo pasa con los rumores. Entonces, y la diferenciación habría que hacerla con la guerra sucia y la guerra sucia que tanto le atribuyen a eso. Yo creo que un rumor que es no más y menos que la transmisión boca a boca de algo que sea verdad, que los medios no quieran transmitir, las redes no se atrevan o lo que sea, y tú lo quieres decir por ese medio, es válido. Siempre. Sí. Sueles decir que quienes te atribuyen rumores se equivocan, o sea, que esos rumores realmente no son, no los originaste tú o la gente que trabaja contigo. Y que en cambio hay rumores que no te atribuyen, que sin embargo sí pudieran ser cosa tuya. Me preguntas si pudieras revelar algún rumor que a tu Claro, juicio contribuyó a dar un vuelco a una campaña electoral. claro, claro. Mira, eh, cuando te digo que rumores que me atribuyen, es que yo no tengo problema en reconocer lo que hice. O sea, a mí sí, no durante la campaña. Si Ujú. después de la campaña me dicen, mira, ustedes usaron tal técnica, yo no tengo problema en reconocerlo. El problema es cuando me atribuyen una cosa que no ocurrió, que no se hizo. Te pongo un ejemplo donde están las dos. Ok. En la campaña de Santos Mocu, la gente de Mocu estaba muy preocupada porque él tenía una condición médica. Y les preocupaba que la campaña de Santos utilizara esa condición médica para decir que era débil, no sé qué. Tristemente, el presidente Uribe en un momento determinado usó una frase como de caballo minusválido, qué sé yo, que
dio pie para que muchas personas adeptas al uribismo atacaran a Mockus espontáneamente por ese frente. Sin embargo, eso no estuvo nunca en la estrategia. De hecho, la estrategia decía exactamente lo contrario, porque yo había medido y me daba cuenta que mientras más le daban por la condición médica, más como que se victimizaba y la gente se solidarizaba. Entonces yo dije, perdónenme, ese tema no lo vamos a tocar. En la estrategia formal. Sin embargo, con las redes y el activismo es imposible controlar que todo sea exactamente lo que tú dices. Número 2. Pero él había dicho en diferentes entrevistas 2 o 3 cosas. Había dicho que era ateo, Sí. lo cual no tiene nada de malo en general, pero si tú lo mides en un país católico que quiere una persona que sea compatible con eso, si él no lo era, eso no era tan bueno. Número 2, dijo que admiraba a Chávez. Bueno, imagínate en Colombia, en ese momento eso era terrible. Y tercero, dijo que le entregaría Correa al presidente Uribe. El bombardeo Ecuador. Dijo que si Ecuador lo pedía, él lo entregaba. Esas 3 frases le generaron una cantidad de ataques en la sociedad en general. Esa frase nosotros la condensamos en una especie de, llamémoslo, meme verbal, donde decía, porque después él salió y dijo que era monaguillo, que no entregaría a y que no admiraba a Chávez. Entonces decía, Mockus dijo que admiraba a Chávez y se oía la frase. Y después decía, pero ya no. Y se oía la frase donde cambiaba opinión. Después decía, dijo que extraditaría a Uribe, pero ya no. Dijo que era, ¿cómo se llama esto? Que era ateo, pero ya no. Yo iba a votar por Mockus, pero ya no. Entonces, esa frase, cuando tú le quitas el sonido de él y le dejas la frase sola, después vas bajando las 3 razones, que son sus contradicciones, llega un momento en el rumor donde esas 3 contradicciones se pierden y lo que queda es la frase, yo iba a votar por Mockus, pero ya no. Y cada quien, como es la naturalidad de ese tipo de expresiones, adapta su razón de por qué no. Eso fue terrible, digamos, contra esa campaña y se pegó, se volvió a los programas cómicos, hicieron caricaturas, se viralizó. Y hasta en el debate presidencial, él mismo lo dijo. Y llegó a quejarse de eso. Hay gente que ve eso como algo maligno, que tú seas capaz de agarrar una frase y desvirtuarla. Yo creo que no. Yo creo que cuando tú dices una frase como el 93, donde alguien dice pa'lante, y tú pones un precipicio en un gráfico y dices pa'lante, no mi. ¿No? Ese mi, hoy que ustedes llaman meme, se volvía viral en alguna medida y la gente decía, ¿qué? Pa'lante, mi. Es la capacidad de reducir grandes contenidos a expresiones simples, gestuales, verbales o de transmisión verbal como el rumor, es clave. Entonces, yo no, te repito, ese es un caso. ¿Te han acusado? Y cubre, depende del país, el porcentaje que haga falta, porque no siempre tienes acceso económico o por censura a los medios. Entonces tienes que tener otras técnicas, no te puedes inhibir de comunicar, perdón. Sí. Te han acusado de jugar sucio. ¿Cuáles son los límites éticos en una campaña electoral? Bueno, tienes dos, digamos, escalas. Hablemos primero. Cada país es diferente en términos jurídicos. De lo que se vale en un país no se vale en otro. Por ejemplo, si tú llevas gente a votar, invitas gente a votar, la llevas en tu carro en Colombia, eso es legal. Si lo haces en los Estados Unidos y le llevas, imagínate tú, vas a recoger las tarjetas de votación y tú las mandas, eso es legal. En México eso es un súper delito y te anulan la elección. Entonces, primero los que critican eso tendrían que entender que en cada país las reglas de juego son las que hay, hablando de lo legal. Después tienes de lo ético. Bueno, la Asociación Internacional de Consultores Políticos, la Asociación Latinoamericana, la Asociación Norteamericana, tiene un código que dice cosas como, por ejemplo, no incentivaré la votación basada en raza, religión, discriminación. Yo estoy de acuerdo con eso.
promoveré los valores democráticos, estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, no haré nada que dañe o afecte el sistema de credibilidad de los sistemas electorales. Ajá, ¿y qué pasa si hay fraude como el 2004? Bueno, rompes el código de ética porque estás quitándole credibilidad a un sistema electoral como el venezolano, pero había fraude. Ese código, por ejemplo, dice que sí, que puedes hacer campañas negativas, donde destaques los errores, contradicciones del otro, siempre y cuando los documentes amplio y suficientemente. Entonces, ¿por qué los medios tienen derecho a sacarle los trapitos sucios a los políticos y los estrategas no al contendor? Bueno, porque ustedes son los de la información veraz. Hoy son más actores políticos los medios que los mismos consultores. Entonces, no, yo no tengo, digamos, tengo las limitaciones del código de ética, la ley, y no me gusta la rudeza innecesaria. O sea, lo que yo sí creo es que si tú atacas a mi cliente, yo no creo en esa política de poner la otra mejilla en política. Yo no creo en eso. Yo creo que esa política ha traído muy malas consecuencias en Venezuela, por ejemplo. Nos hemos dejado y nos dejamos y nos dejamos y nos dejamos y nos dejamos. Yo creo que hay ciertos grupos que no se merecen ese estado tan civilizado de tratamiento. Yo sé que va a haber crítica a lo que estoy diciendo ahorita. Me refiero a estados terroristas, criminales, narcotraficantes, totalitarios, violadores de derechos humanos como el de Venezuela. O sea, tanta ética me preocupa. Porque la ética de la víctima, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es la ética del secuestrado? No, voy a escaparme, pero no voy a dañar la propiedad del secuestrador porque eso es un delito contra la propiedad. No. Voy a salir, pero no le puedo pegar la cabeza porque si le pego en la cabeza, imagínate, le puede quedar un golpe en la cabeza. Te tienes secuestrado, hijo mío. Tienes que hacer, tu derecho a la vida está por encima de, en este caso, el derecho a la propiedad y el derecho a la integridad física del secuestrador. Entonces, exceptuando ese caso, en todos los demás casos, te decía, entonces la ley, el código de ética nuestro y el evitar, digamos, que las campañas se vuelvan muy álgidas o muy duras, porque eso desactiva, desanima a la gente y eso. A nosotros lo que nos interesa como consultores es que haya democracia sólida, fiesta electoral, entusiasmo, que como decía Napólita, que más gente, las mejores campañas son aquellas que hacen que nueva gente participe en la política y que se incorpore a la participación cívica. Eso es lo ideal. Pero hay contendores. No sabes con qué vienen los demás. De qué están preparados. ¿Cómo seleccionas a tus clientes? ¿Ah? ¿Cómo seleccionas a tus clientes? Bueno, la verdad es que antes yo los buscaba, ahora los últimos, no sé, 20 años, pero sobre todo, sí, los últimos 20 años, pero sobre todo los últimos 15, 10 y cada vez más, ellos se acercan. Entonces, de ese proceso de quienes se acercan, yo no tengo una supercorporación de miles de personas. Yo tiendo a atender a mis clientes personalmente o bastante involucrado. Por lo tanto, tenemos un límite de gente y entonces hay un filtro. En este filtro, por ejemplo, nosotros no aceptamos, yo particularmente, ningún tipo de contrato, ni siquiera nada que tenga que ver con el socialismo, llamado el socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo y ese tipo de grupo. Hay gente que me lo critica, pues dice dinero es dinero, no importa dónde venga, yo sí creo que eso importa. Si sé que mi cliente o tiene vínculos no sacrosantos, lo evito, no lo acepto. Si no lo sé y se dice es complicado porque mucha gente a la cual se dicen cosas y no hay soporte. Muchas veces se ha demostrado que no los tenían y otras veces gente muy santa se ha demostrado que después los tuvieron. Tiene que haber empatía y tiene que haber ganas de que lo ayuden, ¿vale? Mira, médico no busca pacientes, eso es una frase mía. Yo no creo, el día que yo vea que a ti te llame porque comiste un gastroenterólogo y te pregunte si tienes acidez y tal, y si todo es la barriga, ese día yo llamo cliente. Yo creo que los clientes se vienen por referencia y que ellos llegan a ti.
Bueno, si ellos ya te preescogieron, debe haber una especie de compatibilidad. Entonces, la compatibilidad, la legalidad, la orientación política y su amor por la democracia y no por el totalitarismo, su calidad humana, y después viene el tema de dinero. O sea, que puedan, que tengan cómo y puedan cumplir y tal. Sí, pero es un tema secundario. Claro. En este momento, cuando empecé, yo no escogía a nadie, yo andaba buscando trabajo como todo el mundo. Entiendo. ¿Alguna vez has tenido problemas de conciencia por haber asesorado a alguien que una vez que, un ganador, por supuesto, que una vez que llegó al poder, tú crees que Sí, hizo cosas que, viéndolo en retrospectiva, te arrepientes de haberlo asesorado para sí, llegar al poder? sí. Tengo varios casos. Yo te diría que 2 o 3 de cada 10 Mm, tú sientes eso, que como que para qué ayuda a esta gente o por qué hice esto. Pero digamos, si pensaras, tú no. Una de las cosas más interesantes es que como no eres adivino, los que creías que iban a ser malos terminan siendo buenos a veces, y los que creías que iban a sí. ser buenos terminan siendo muy malos. Por razones de personalidad, ego, influencias, grupos, con quién delegan, con quién se reúnen, con quién se meten, quién los influye, coyunturas, mil razones. Entonces, no puedes dejar de absorber cada causa con todo el mejor esmero del mundo, pensando que después te puede defraudar. Porque es como en el amor, ¿no? O Sí. sea, si estás negativo, nunca te puedes enamorar. Entonces, yo siempre le entro a cada cosa con el mayor énfasis, el mayor esfuerzo, las mayores ganas. Y sí, tienes razón varias veces, y te digo en proporciones 30%, 40%, que me siento después y miro y digo, hubiera preferido no haber participado, pero la sensación que te trata de hacer sentir no tú, pero medios de que tú eres responsable de la gestión del... no. Incluso el autor de un libro no es responsable del buen o mal uso que hagan de sus ideas. Eh, entonces, no, yo creo que las ideas son ideas y la aplicación de las ideas son la aplicación de las ideas. Como no creo que las fabricantes de vehículos sean responsables de las muertes por accidentes de tránsito. Entonces, yo no pienso que uno haga una campaña electoral y la persona después se corrompa o se pierda o se lo traga el poder, eso sea responsable. Pero, sin embargo, por supuesto que no te gusta y te duele y a veces piensas que mejor no hubieras hecho eso. Ya veo. El grueso de tu carrera se ha desarrollado en América Latina, que es una región que ha visto a jefes de Estado, ministros y legisladores caer por vínculos con la corrupción, el narcotráfico. ¿Tú crees que un asesor político dedicado a Latinoamérica, que es imposible que se vea involucrado en escándalos de esa naturaleza, que es inevitable? Me duele decirlo, pero creo que sí, creo que tarde o temprano no tienes, mira, que una campaña acepte dinero mal habido y te pague con ellos es difícil de controlar. Que tu candidato se reúna con gente inapropiada es difícil de controlar. Eh, que haya gente mala que promocione un candidato porque quiere, incluso sin hablar con el candidato, porque cree que le conviene la política policial o de seguridad de esta persona y manda a votar gente y pone plata y parece que está en la campaña, pero no está en la campaña porque nadie se comunica con ellos. Y que al final, en esta era de medios, donde los ataques son, digamos, descarnados, y es muy fácil decir de alguien cualquier cosa sin tener pruebas, yo creo que cualquier momento, como los directores técnicos del fútbol, fíjate, nadie se acuerda quién era el director técnico del fútbol del Brasil, de la selección de Brasil hace 30 años. Hoy todo el mundo habla de los directores técnicos. Cuando se fastidien de los directores técnicos van a hablar de los masajistas o de los entrenadores o de qué sé yo qué. Eh, llega un momento en que la gente quiere ir más allá. Tú me has preguntado hoy de las encuestas y esto. Va a llegar un momento en que la gente va a estudiar más las encuestas.
Hoy se habla de los consultores. Es un consultor que esté en campaña competitiva, un estratega que gane elecciones que era poco probable ganar, que toque intereses de grupos que creían que ya la ganaron y la perdieron. Por supuesto que se vuelve al final una persona pública y le vienen ataques de todo tipo, incluyendo sobre vinculaciones y no sé qué. Es inevitable. Ya. De las campañas que has asesorado y que han terminado en derrota, ¿cuál ha sido la que más molestia te ha dado o más decepción? La de Panamá con Juan Carlos Navarro. Mm. Este, fue una campaña que empezamos desde muy abajo y logramos llegar arriba y se cometieron 2 o 3 errores que llevaron a que ganara, en ese caso, Varela. Pero la de verdad, 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 sí que me duele en el alma, es la del 2013 de Capriles. Mm. Porque esa elección nosotros la ganamos y nos la dejamos quitar de la boca como si fuéramos unos imbéciles. Mm. Este, yo respeto, entiendo las motivaciones que pueden haber tenido allá para no salir a defender el voto en ese momento, pero no las comparto. Yo creo que ese era que nosotros perdimos una oportunidad de oro no saliendo a defender el voto en el 2013 como deberíamos. Que mucho de lo que pasó después, la calle, en el 2014, todos los muertos, todas las cosas, tienen mucho que ver con cómo no supimos, tanto en el 98, ver la avenida de Chávez, en varios momentos, actuaciones inapropiadas de la oposición que dejaron que se fortaleciera el régimen. Nos dejamos meter la constituyente, la nueva constitución, el voto electrónico, el referéndum, el fraude del referéndum. Y te puedo hacer la lista, pero a mí esa me dolió muchísimo. Y por el contrario, ¿cuál ha sido la victoria que más satisfacción te ha dado? Mira, a mí me dio mucha satisfacción la primera campaña, la segunda campaña del presidente Uribe, la primera campaña del presidente Santos en Colombia, porque fue una campaña muy cuesta arriba. La campaña de Caldera en el 93 me dio mucha satisfacción también. O sea, a mí las campañas que más, la campaña del presidente Hipólito Mejía en Dominicana, la campaña del presidente Lobo en pleno golpe de Estado, con la lucha en Honduras. Digamos que a mí todas mis campañas me dan mucha satisfacción cuando son difíciles. Las campañas que cuando agarré candidatos que estaban arriba y que iban ganando desde el inicio, quizás tengo menos satisfacción y, y fueron más difíciles emotivamente porque te sientes menos útil. A mí me satisfacen las campañas donde yo siento que soy muy útil y donde el resultado puedes demostrar contigo y tu equipo que fue de impacto. Eso me importa. Mm. ¿Cuál crees que ha sido el candidato más talentoso con el que has trabajado? Sin duda Pérez. Carlos Andrés Pérez. Sin duda Carlos Andrés Pérez. Pero he tenido mucha gente buena, la verdad. Yo tuve un gobernador del estado de Sinaloa, Juan Millán, hace mucho tiempo. Tipo súper inteligente, preparado, fue un excelente gobernador. De esa gente que te da satisfacción de haberlos ayudado. Y he tenido candidatos desastrosos, terribles en el ejercicio y en la campaña, y gente de la cual de pronto, yo renuncio poco, pero he renunciado de campaña, he dejado campaña, sobre todo al inicio, cuando empezamos las encuestas y la presentación y no toleran los números, no les gusta la información, no les gusta enfrentarse a la realidad, son indisciplinados, no sé qué, ahí es un buen momento para salirse antes de que la cosa se agrave tanto. Y te da oportunidad, como te decía, en ese embudo, de salir de uno y agarrar otros que tengan más talento o más disciplina. ¿Y cuál dirías que ha sido tu adversario más formidable? Andrés Manuel López Obrador en México.
Así. Sí, nosotros ayudamos en la campaña de Calderón indirectamente a través de un partido que se llama Nueva Alianza y después con la campaña de Peña Nieto en el 2012, donde, bueno, todas las atribuciones que tú quieras, pero bueno, se ganó la elección por poco margen. Él ha sido un, un contendor duro de roer y todos esos, Celaya, Petro, ese grupo en general es un grupo duro de roer, porque tienen, digamos, acuerdos hemisféricos, se apoyan entre ellos, se comparten información, big data, redes sociales, troles, asesores, operadores políticos. Entonces ellos tienen como un club solidario entre ellos. Entonces uno va viajando a diferentes países, se va enfrentando a diferentes realidades y atrás siempre están los mismos grupos del Foro de Sao Paulo, del grupo fatídico. Ya. Pero no es En, fácil. en tu metodología de trabajo, tienes una lista de los elementos importantes para una campaña electoral y comicio tras comicio las iba alimentando. ¿Pudieras enumerar al menos alguno de esos elementos? Y mira, uno de los factores es la información, o sea, qué tanta información tienes tú del otro grupo. Información legal, pero información. Eso incluye las encuestas, los grupos de enfoque, todo eso. Dos, el manejo del tiempo. O sea, qué tan ágil, qué tan rápido, qué tan eficiente, qué tan buen gerente puede ser tu equipo para contestar o responder o avanzar en tu agenda. El manejo del tiempo es key porque acuérdate que el día de la elección está ahí. Sí. La maquinaria, que a la gente no le gusta el nombre, pero bueno, la organización, la estructura, como la quieras llamar, Ujú. el tema económico, el tema de los recursos, es otro factor importante, el candidato, son 12 factores. Entonces, fíjate que el candidato dentro de los 12 es uno. La comunicación, la comunicación, el mensaje, los temas es un factor. Pero por ejemplo, un factor que no ponía de los recientes, lo agregamos en el 2000, lo agregué en el 2005 o 6, creo, es la moral. Entonces, el espíritu de cuerpo, las ganas de la gente de movilizarse, o de salir a votar, o de protestar, o de lo que sea. Ese es un factor que es muy importante. Entonces, si tú tienes esos dos factores bajo control y tú, dentro de mi metodología, tú superas 6 o 7 de ellos, es muy probable que ganes una elección, pero súper probable. Si tienes menos, y eso es lo que ha hecho que los mantenga, Alejandro. O sea, Ujú. que cada vez que aplico la metodología y controlo lo que yo llamo factores, son tan factores que nos dan el éxito. Y cada vez que no controlamos esos factores, fracasamos. Y ves la relación directa entre tal factor descontrolado con tal bajada en los números con la derrota. Por último, pensando en las nuevas generaciones, ¿qué libro recomendarías a un joven que quiera dedicarse a la consultoría política? Wow. Yo creo que el primer libro que le recomendaría no tiene nada que ver con política, fíjate. Se llama El hombre mediocre, Ah, el de ingenieros. el de José Ingeniero. Y tiene otro Mm. libro que se llama Las fuerzas morales. Yo les diría que lean eso. Después le diría que lean Política para Amador y Ética para Amador de Sabater. Y después que les diría que se vayan a la República y a libros viejos, libros clásicos, griegos o antiguos de política. Porque el que no conoce su historia y cree que, yo soy experto en redes, o soy experto en Big Data, o soy experto en no sé qué. Oye, antes que tú hicieras eso, ha pasado un montón de cosas. Yo le diría que lean los clásicos, que analicen las campañas históricas, que no se centren solamente en su país, que lean discursos, biografías de políticos famosos. O sea, no es un trabajo simplista, es muy complejo y todas esas herramientas los ayudan. Para empezar, les diría que lean, Alejandro. O sea, aquí la flojera es generalizada. Bueno, que el hecho de que tú te graduaste, yo vi en ciencia política, Sí. para mí eso no es suficiente. Lo expliqué porque saliste, ¿y qué estás leyendo? ¿Y de dónde te estás informando? ¿Y qué estás viendo? ¿Y qué estás analizando? Porque la gente cree que porque ya tiene un doctorado, tiene una maestría, o lo que sea,
ya estudió. Yo no creo eso. Le diría que lean El hombre mediocre, Las fuerzas morales, este, y hay otros libros que no son necesariamente de política. Yo creo que lean Anapolitan, por supuesto, que lean todos los libros de todos los consultores contemporáneos en el idioma que lo consigan, traducido, para que sepan lo que los demás piensan. Ya. Con esto hemos concluido la segunda entrega del especial de Politics con JJ Rendón, consultor, asesor y estratega político. El primer capítulo lo pueden conseguir en este canal de YouTube y los siguientes serán publicados en las próximas semanas cada jueves. Así que la cita para el tercer capítulo será el jueves 30 de julio, que estará este capítulo dedicado a los retos de la política en el mundo contemporáneo. Amigos y amigas que nos vieron ahorita, hasta entonces.